Amigos, les tenemos una súper noticia. Estamos aquí, la maestra Vilma, el doctor Jorge Olivares y Mitch Rodríguez de Anónimo, porque queremos decirle que este 30 de octubre... a las 9:30 p.m. en la sala Pepsi Black. En el Pepsi Center, el World Trade Center. De la Ciudad de México. De la ciudad. Vamos a tener un show en vivo. Vamos a estar los 4, así que nos va a encantar tenerlos por ahí. Va a estar muy emocionante, vamos a preparar de todo. Va a haber confesiones, va a haber historias, va a haber entrevista, va a haber de todo un poquito. No se lo pueden perder. Vale. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Los boletos ya están disponibles, los pueden encontrar en el enlace de la descripción o en el primer comentario. Nos va a dar muchísimo gusto estar por ahí este jueves 9:30 de la noche aquí en la Ciudad de México y pronto, muy pronto, esperen las fechas en Guadalajara y Monterrey. Ciudad Y el de México. próximo año Relatos nos del vemos misterio, en todo el Relatos país. Forenses, Pepe y Chema, Anónimo. Pum, 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 pum. Bye. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos muy contentos porque estamos a punto de llegar a las 800,000 almas y esto es gracias a todas y todos ustedes y también a la participación y entrega de la maestra Vilma Naranjo en La cara del psicópata. Maestra, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy que hace entre frío, calor? Yo ya no sé. Muy bien, muy agradable. A mí me gusta mucho el clima frío. Sí, es como mejorcito, Sí, ¿ah? A sí, mí sí. de hecho, ir de vacaciones a una playa o algo así, no es algo que me... Yo prefiero irme a una cabañita o a algún lugar, ok. como más húmedo, más... Sí, Sí, me sí. gusta mucho más. Perfecto. Me da mucho gusto saludarla, maestra. Muchas gracias. Y pues con las nuevas noticias, platícanos. Pues fíjese que están llegando muchas historias al correo de relatosforense@gmail.com. Ujú. Porque la gente quiere participar y eso hay que agradecerlo, que están mandando ya historias para desglosarlas y dar un punto de vista diferente. Y fíjate que es muy curioso porque las historias que ya nos han mandado, cuando yo me pongo a investigar ciertos temas, los siento tan lejanos, finalmente ya sucedieron hace 15, hace 20 años, unos actuales, pero resulta que cuando he estado leyendo estas historias, no solo me apena, sino me entristece saber que alrededor de nosotros, tan cerca, están sucediendo historias dignas de contar. No, sí. Estuve leyendo ahorita unas de violencia obstétrica Uh-huh. y, híjole, de terror, maestra, de terror. Sí, que pareciera que esto solo sucede en otro continente, en otro país, pero de verdad teniéndolo tan cerca, me ha no sé si sentirme triste, enojada o avergonzada de saber que esto sucede tan cerca y te digo, y son historias que no se conocen, pero qué importante que les podamos dar voz, porque vi algunos comentarios de que no invitáramos gente, que porque se iba a convertir en lo mismo que otros canales, y decirle a las personas que las historias que nos van a enviar van a ser contadas por nosotros, obviamente con la autorización de quien las envía, y con esto, pues, darle voz a la persona, darle un crédito a la persona y que tú, pues, nos expliques qué es lo que sucede en el caso. Muchas gracias. No, y sobre todo la gente, la confianza Uh-huh. de que, pues, podamos estar interviniendo ambos, maestra. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. Platícame, ¿por qué yo veo tanto libro aquí? Porque mire, ya está saliendo justamente, vamos a dar el resumen de su servidor y amigo, Uh-huh. que primero la gente conozca, porque hay mucha gente que está comentando y preguntando cuántos libros se han publicado. Uh-huh. Entonces, el primero que se publicó y es para prevenir la violencia de género y feminicidios, es de violencia feminicida. Tuyos. Sí, de su servidor. Entonces, en se previene la violencia hacia la mujer. Okay. Viene el perfil del agresor y varias historias. Aquí en que también es importante comentarles que todas las historias son modificadas y son también de mi autoría. De mi autoría, Uh-huh. son situaciones ficticias en Uh-huh. algunos casos.
se toma elementos reales, pero también se modifica por respeto a las víctimas. Claro. Entonces, para que no piensen que es la historia de que... Sí, que "Ay, se es está de-". tomando Sí, sí, de no, algo que se pasó. lucra, no. Ajá, Porque por ahí hubo una abogada que quiso ahí lucrar y nada que ver con claro. la historia, es historia mía. Ujú. Entonces, y sí, le aclaré, es una historia mía. Entonces, aquí este es el primero de la trilogía, maestra, que se llama Nueve Círculos, que habla sobre homicidios. Hay un apartado especial de niños, que es el noveno círculo, el más terrible. Ujú. Y finalmente el que ya salió a la venta ahorita es Póstumo, que es sobre un poquito de accidentes y también toma el tema de suicidios y un capítulo dedicado a los pacientes que lamentablemente fallecieron por COVID. Ok. Es el capítulo más triste y es el que yo pienso que va a quebrar a mucha gente. Si gente lloró con Nueve Círculos y violencia feminicida, ayer lo estaba leyendo una compañera, la compañera incluso me mentó a la mamá, me dijo, te pasas, dice, me quebró la cabeza, o sea, no, Claro. me duele mucho lo que estoy leyendo, pero es dedicado a todos los pacientes en memoria de los que Del lamentablemente COVID. murieron por COVID. Sí, yo tuve oportunidad de poder leer algunos de estos capítulos, cosa que te agradezco porque los pude no, tener gracias. antes pues para realizar ese prólogo que me, Sí, es lo que ahorita voy a comentar, que maestra. bueno. Y sí, hay historias, sobre todo para mí la de la paletería también, sí. y se me hizo terrible, terrible. Creo Sí, que sí, fue la sí. que más me costó trabajo. Sí, fíjese que usted me hizo el favor, y amigas y amigos, aquí comentar que el prólogo me hizo el honor y el favor la maestra Vilma Naranjo, que escribió un prólogo hermoso, y qué mejor que viniera en póstumo, porque es un libro que va a quebrar muchos Sí. miocardios ahí. Sí, así que yo te felicito No, gracias, maestra. y lo recomiendo para que ya está a la venta, ¿no? Sí, ya está a la venta. ¿En librerías o en estas Está tiendas en línea? que es Busca Libre, que es una librería muy segura, que es donde yo compro mis libros. Llega a 16 países, no es comercial, sino nada más para... Yo ahí compro mis libros. Ujú, yo también. Está en Busca Libre. Pueden entrar a la plataforma Igneo, que es de donde está el editorial, y en Igneo les sale el enlace para Amazon. Ah, Y perfecto. directamente lo pescan y ya se lo llevan a su casa. Porque de repente pueden entrar en Amazon, pero como se agota, es más fácil que Igneo directamente surta y se lo manda a Amazon para entregarlo. Entonces así es más seguro. Sí, es más seguro. Entonces entren a igneo.com, sin H, y viene el enlace del libro para Amazon y llega. Ah, qué bueno. Pues muchas felicidades No, al por contrario. este nuevo bebé que creo que va a ser un éxito igual que los otros. No, al contrario, maestra, Así que muchas muchas gracias. felicidades. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, maestra? Pues hoy es un tema que yo no sé, Jorge, qué es lo que está pasando. Esto fue desde el 2000, antes del 2005, principios de los 2000, pero cada vez vemos más noticias y vemos a todos estos niños que están siendo utilizados como mercancía, Sí. como un mercado, como si literal fueran piezas que los niños tienen un valor, pero de un valor sucio el que le dan. Pero vemos también todos estos asesinatos que están habiendo también de menores. Y hace poco una joven saca una lista de los matrimonios, o más bien de los nacimientos con madres más jóvenes por estado, con la diferencia de los padres conocidos. Ajá. Y podemos ver desde niñas de 10 años con hombres de 30, 40 años, cómo una niña que llegue a un hospital, que está teniendo un bebé y se conoce al padre, y de inmediato no haya una solicitud a un ministerio público y haya una denuncia, porque eso para mí es una violación. Sí, es un delito, pero lamentablemente la mayoría de los médicos, como digo, a mí me sucedió, estudia uno siempre medicina, entonces se olvida de toda la cuestión externa. Entonces muchos compañeros médicos, incluso cuando nos dan la materia de medicina legal, de repente dicen, pero es que yo para qué quiero estudiar, para qué quiero saber de leyes si yo nunca voy a ver leyes. Pues están en un error, porque sí es importante saber un poco de leyes. Entonces el problema es que de repente llegan estas niñas tal vez con el papá, que es el titular o el que tiene la custodia,
porque es menor de edad y a veces el médico dice, bueno, pues es que está acompañado del papá, no quiero meterme en problemas y no levantan la denuncia, porque esto, como bien lo dice, pues es un menor de edad. Puede ser un delito porque incluso puede haber matrimonios forzados, pueden haber secuestrado a la niña, pueden haberla vendido y lamentablemente, maestra, son prácticas o como le llaman usos y costumbres que no se modifican. Pero esto no debería de ser castigado por sentido común de los propios médicos que no hagan esta denuncia y entonces también hubiera algún tipo de cargo hacia estos médicos que hicieron esta omisión. Fíjese que acaba de decir algo bien interesante que se llama omisión de informe médico forense o informe médico legal. Sí, en el caso de la Ley General de Salud, así como también del Código Penal, establece que en caso de atender a un paciente que se trata de un hecho probablemente delictivo o violento, se tiene que dar aviso a la autoridad. Entonces, pero sin embargo, como a veces el médico piensa que esto es normal, digo, sí se podría castigar porque es una omisión, pero como a veces piensa que es normal porque ya llega la niña lamentablemente con la aceptación de que sí es su pareja, que se casó, entonces el médico dice, pues no me meto en problemas y entonces no hace ningún aviso. A mí de verdad eso me causó literal náusea. No, Pensar sí, claro. que nosotros como sociedad aceptemos esto que está sucediendo con los menores. Y esto va porque hoy vamos a hablar de un caso que en específico se da en Quintana Roo, en Cancún, y esto es, creo yo, que se le debe dar un reconocimiento a esta periodista Lidia Cacho, que muchas personas podrán estar o no de acuerdo con ella. Pero si algo yo tengo que reconocer es muy fácil criticar desde atrás de la trinchera sí. de que las cosas se hacen bien o no, pero por lo menos cuando alguien está haciendo algo, por eso ya merece para mí el respeto. Sí, fíjese que ahorita que usted comenta esto, maestra, es bien interesante ver cómo se puede generar, y esto lo establecen varios criminólogos y estudiosos de la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, le voy a dar un preámbulo. Hemos visto noticias donde hay estados como Oaxaca, Guerrero, donde literal venden a las niñas por una cabeza de ganado, unas cajas de cerveza o refresco y tal vez 10,000 pesos. Esto genera, maestra, que el comprador, es decir, el que adquiere a la niña, ya sea para fines sexuales o servidumbre, finalmente él en su cabezota grotesca está pensando que está comprando un producto como si fuera un animal, con perdón de todas de los todos animales. ustedes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al comprar este producto, como para él es una mercancía, entonces se va a simplemente a tratar con mucha violencia, que es los testimonios que tenemos de niñas o de adolescentes. Es que yo me casé con él porque él me compró con mis papás, pero él me agarraba golpes, me daba de billazos con el cinturón, me daba de patadas, me hizo tener 3 hijos, me hizo abortar 2 veces. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente el sujeto que está adquiriendo esto es como una mercancía. Cuando ya no le sirva, entonces la va a desechar, la va a violentar y probablemente termine esto en un feminicidio. Por eso es el gran problema. Tenemos otros estados como Tlaxcala, donde usted lo sabe muy bien, que viene la famosa escuela de padrotes, donde ya los adolescentes se les enseña cómo enamorar o cómo manipular a las adolescentes para que después puedan ser cortejadas, las embarazan, que eso es un medio muy, muy interesante de analizar. ¿Por qué, maestra? Incluso en la prostitución forzada, terminan embarazándolas y pueden violentar al bebé. Así es. O pueden drogarlas. Entonces, el hecho de decir, pues ahora trabajas, porque si no te quito al niño o te mato al niño y le empiezo a pegar, entonces es un trauma psicológico y que se tiene que, lamentablemente, la mujer prostituir para que le dé estos ingresos a su lenón o explotador y finalmente no molesten al niño, incluso se los llegan a quitar. Hay investigaciones donde se los llevan a otras casas donde están privados de la libertad y los están cuidando otras personas. Fíjate que cuando hice el capítulo con el
de sistemas forenses que nos acompañó tanto a mí con el capítulo de Deep Web como en el caso de Valeria, Sí. el licenciado Carlos. Sí. Algo que me dijo que me retumbó la cabeza, lo primero que nos dijo es, no se dice pornografía infantil. Está mal dicho ese término. Y yo le preguntaba, ¿por qué está mal dicho? Ajá. Y él dice, porque pornografía es algo consensuado. Si una persona, una mujer, un hombre hace una película que sea consensuado el acto, que esté firmando un contrato, no estamos hablando de trata, Sí. estamos hablando de cualquier revista que se podía ver en un puesto de revistas, alguna película, pero en el caso de los niños no se puede tomar como pornografía, tiene que ser un delito sexual. Entonces creo que esto a mí sí me cambió mucho la manera de verlo, porque precisamente es el adulto el que hace todo esto para poder tener un bien económico. Uh-huh. Este es el caso de Los demonios del Edén. Este es un libro que en el 2005 saca una periodista que se llama Lidia Cacho. Lidia Cacho es una periodista joven en ese tiempo que lo que trataba era de buscar justicia. Y ella tenía varios lugares donde ayudaba a la violencia de género. Uh-huh. Así que les daba ayuda psicológica, si podía conseguir algún espacio seguro para madres, para mujeres, ¿no? Que tuvieran que huir de alguien que les estuviera haciendo daño. Y creo que por casualidad y tal vez por destino, llega a sus manos información de cómo en el estado, en todo lo que es Quintana Roo, hay todo esto que se le llama violencia sexual a niños. Okay. ¿Qué es esto de la violencia sexual hacia los menores? La violencia sexual, maestra, es prácticamente, podemos dar todo un abanico de elementos, desde atacar con medio de amenazas. Si se ha dado cuenta, voy a poner este ejemplo que todo el mundo conocimos, cuando de repente algún adolescente se va de casa y ya no regresa y la mamá, el papá la andan buscando y de repente resulta que 3 días después se encuentran a la adolescente y al entrevistar dice, es que me estuvieron amenazando. A veces los adolescentes, como no tienen todavía la capacidad de decir, bueno, en este sentido de pedir ayuda, cuando son amenazados porque es muy fácil intimidar a ciertas edades, entonces dice uno, híjole, ¿qué hago? Porque el que me está agrediendo, el que me está diciendo amenazas, ya sea por mi celular, por mi teléfono, dice que va a matar a mi mamá y entonces me tengo que ir. Le comento esto porque tuvimos hace tiempo el famoso, en la sociedad, el famoso reto de la ballena azul, que ya ve que primero se empezaban a cortar la forma de una ballena e iban incrementando el castigo, hasta que finalmente obligaban a los niños prácticamente a aventarse de una azotea o a suicidarse por la forma de intimidación. Si no lo haces, voy a matar a tu mamá. Ahorita se fue, ejemplo, con un pantalón de mezclilla azul y una playera negra. Y si no haces lo que te digo, se va a morir. Entonces, a lo que voy regresando a lo que usted preguntaba, maestra, hay formas de desde chantajear a las niñas, y que esto es bien importante. Aquí podemos platicar horas de este tema porque es muy alarmante y criminológicamente es muy vasto, pero le voy a decir algunos conceptos muy básicos. Por ejemplo, el hecho de que las adolescentes, si estoy de acuerdo, se les puede dar un celular, pero hay que estarlas vigilando por lo siguiente, porque puede haber la forma, como anteriormente conocíamos, de que primero empieza la fotito al galán, por ejemplo, al niño que la anda pretendiendo, o simplemente en las redes sociales pueden inventar la edad, hace un perfil falso, empieza a conocer a mucha gente, empieza a conocer, ejemplo, me voy a poner este caso que es muy común, la foto de un coreano, que ya ve que está muy de moda ahorita los niños coreanos, muy guapos, muy finitos, bueno. Entonces yo puedo como agresor poner un perfil falso y empiezo a mensajear con ella. Al rato le empiezo a pedir una foto. Yo mando una foto, obviamente editada con inteligencia artificial, con lo que usted quiera. Al rato me manda un video.
Al rato, un video más íntimo incluso. Con esta herramienta, con estas armas, yo muy fácil le puedo decir, si tú no vas a tal dirección o no haces esto, este material que yo tengo, lo voy a distribuir a todas tus compañeras y compañeros de la escuela y a tus papás. Entonces es una forma de estar obligando. Algo muy sencillo. Otra situación, por ejemplo, cuando se llegan que aquí hay un elemento bien importante. Cuando hay niños o niñas en estados vulnerables, porque aquí el perfil es muy específico y ahorita usted nos lo va a comentar de manera magistral, que este tipo de agresores generalmente se va a los estratos más bajos socialmente. ¿Por qué, maestra? Porque en los estratos más bajos vienen elementos que ahorita le voy a decir. Por ejemplo, papá y mamá no están porque están trabajando. Es decir, se tienen que desplazar 1 hora, 2 horas hasta el lugar donde trabajan. Están trabajando una jornada de 8, 12 horas y luego 2 horas de regreso otra vez con toda la gente. Lo hemos visto en el transporte público, por ejemplo, en metro, en Ignacio Zaragoza, ahí en la terminal, cómo se colapsa. Bueno, todo eso va retrasando la llegada a su hogar. Entonces, si el papá tiene que salir a las 5 de la mañana para llegar a las 7, si avienta una jornada de 12 horas, sale a las 7 de la noche, está llegando a las 9, 10 de la noche. Si bien le va. Si bien le va, en ese lapso, ¿qué hizo el niño o qué hizo la niña? Adolescentes. Número 2, maestra. Hablamos de personas que son adictas. Ejemplo, adictas, por ejemplo, a la cocaína, metanfetaminas, que presentan una adicción. Eso ocasiona que pueda haber incremento de la violencia hacia la familia, hacia los niños. Número 2, parejas disfuncionales. Está la figura paterna, de repente puede estar ausente. Si está ausente, entonces, ¿qué es lo que sucede en los hogares mexicanos? Puede estar la mamá con la ayuda de la abuelita. Pero la abuelita de repente ya está muy cansada, que es lo que vemos del síndrome de la abuela esclava. Tenemos otro elemento, zonas criminológicas. Esto es importantísimo. La geografía. Sí, la geografía, porque no es lo mismo que yo me salga con mis amiguitos de 14, 15 años, que me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un equipo de fútbol o de básquetbol y entrenamos y ¿sabes qué? Vamos a poner este negocio, ¿no? De lavar carros, se me ocurre, porque yo a los 12 años andaba lavando carros, entonces podemos decir, vamos a hacer un equipo de fútbol. No pasa eso. Vamos a zonas marginadas y generalmente están los adolescentes ya consumiendo bebidas alcohólicas, fumando en las esquinas con sujetos más grandes. O teniendo bebés. Exactamente. Y esto son elementos que el agresor finalmente va a aprovechar, porque entonces yo como agresor, maestra, si veo a un adolescente que anda, por ejemplo, consumiendo solvente, pues yo puedo llegar y decir, pues está bien chido el viaje, a ver, ¿ya comiste? No, te invito a comer. ¿Te gusta? ¿Por qué te drogas con esto? Pues me gusta, ok. Llego al día siguiente y le llevo yo una lata, por ejemplo, de solvente y le puedo invitar hasta otra vez comida. Le voy ganando la confianza y al rato, maestra, viene o una agresión sexual o finalmente una explotación sexual con beneficios económicos. Entonces, todo esto que usted pregunta entra en una gama muy, muy grande de elementos que pueden suceder y que lamentablemente suceden, pero que la mayoría de los gobiernos no mete políticas de prevención o políticas públicas. Cuando tú hablas de adolescencia, la niñez y la adolescencia, ¿a partir de qué años médicamente se considera? Mire, generalmente algunos pediatras consideran que el de la adolescencia es de los 12 años en adelante hasta los 17. Okay. Depende del autor. ¿Por qué? Porque como hemos dicho anteriormente, el de los 7 a los 14 es donde más tenemos que inculcar muchos elementos formativos hacia los niños porque su cerebro es como una esponjita. Pero en muchos autores de los 12 a los 17 consideran a los adolescentes, que es la etapa de la pubertad, exactamente. Y coincide de los 12 años en adelante la entrada a la secundaria, donde ya vienen estos cambios tremendos hormonales, puede salir ya el vello púbico, en los hombres o un poquito antes se puede engrosar la voz. En las niñas, desde los 10, 11 años ya empieza la menarca, que es la primera menstruación. Entonces, pero consenso es entre los 12 a los 17 años. La adolescencia. La adolescencia. Este es uno de los temas que más trabajo me cuesta, porque vamos a entrar a ver cómo es el perfil de un depredador, sí, cuáles son sus características,
y sobre todo cuáles son sus alcances. El caso de el primer hombre que voy a nombrar, que es el que se llama Jan Sukar Kuri. Este era un empresario libanés. Él, dentro de las investigaciones que hace Lidia Cacho, él tomaba niños desde los 5 hasta los 12 años como venta para estos depredadores. Pero llegué a ver documentos, Jorge. Si 5 años ahorita les está volando la cabeza, encontré casos de bebés de 8 meses. Sí. Perdone que vamos a entrar en un mundo asqueroso, pero criminológicamente hay venta de bebés para fines sexuales. ¿Por qué? Perdón lo que voy a decir, pero es criminología pura. El agresor puede estar tan enfermo, no tengo la palabra adecuada de estos asquerosos, pero pueden poner el falo en la boca del bebé. Y el bebé tiene... ¿Por cuestión oral? Exactamente, el bebé por un estímulo. Nosotros recuerdo a mis compañeros de la facultad, del internado, que a veces el bebé cuando está llorando y de repente tiene hambre, hacíamos una especie de trampa en el bebé. Como la mamá estaba sacándose con el tiraleche el calostro, o de repente la habían bajado a estudio y no le habían dado el biberón, y andábamos consiguiendo la fórmula para dárselo, hacíamos un truquito que nada más funciona por unos minutos, que es justamente estimular la zona cerca de la boca, porque al momento de ponerle el dedito de él, o sea, es con su propia manita, hacíamos este movimiento como... Y entonces él, al momento de sentir esto, con su dedito, agarraba y empezaba a succionar, se succionaba su manita. Y eso daba unos minutos para que el bebé pensara él que estaba, bueno, no pensaba porque todavía el cerebro está muy inmaduro, pero era una forma instintiva de que está ya succionando la glándula mamaria. Se daba, después pues no salía nada porque es el dedo, la manita del bebé, y empezaba otra vez a llorar, pero eso nos daba un intervalo de 1, 2, 3 minutos de que el bebé dejara de llorar para que empezáramos a preparar la fórmula y nos dejara trabajar sin tanto estrés, digamos, de que el niño está llorando. Ahora, si esto es a nivel fisiológico, de que se puede engañar al bebecito con su propia manita, imagínese trasladarlo a la cuestión escabrosa y grotesca de estos sujetos, con lo que es el falo, pasarlo a la boquita del bebé y va a ser lo mismo. Entonces estos depredadores, vea cómo están tan patológicos de la mente, que incluso, perdón, me da mucha pena comentar esto, pero cuando hay zoofilia, de repente la zoofilia es muy común tanto en cabras, perritas o gallinas, incluso hay bastantes estudios de esto, y a veces para satisfacción de estos sujetos con animales, en el caso de las gallinas, cuando están siendo penetradas, pueden hacer una estrangulación, fracturarles el cuello, porque en el momento en que viene la fractura, el animalito hace una contracción de los músculos. Y al contraer los músculos, pues obviamente hay más presión alrededor del falo. Entonces, imagínense si estos sujetos patológicos hacen esto en un animal, ¿qué se espera después en un bebé cuando ya tiene una satisfacción? Pues puede haber homicidios, aparte del abuso, de la violación, y ser estos bebés encontrados después enterrados de forma clandestina. ¿Hay algún estudio que pueda determinar, así como los estudios que se han hecho en psicopatías? Porque difícilmente podríamos aceptar que no todos los pedófilos son psicópatas. Pareciera que sí, porque pensaríamos que solo una mente macabra sería capaz de hacer esto con un niño. Pero resulta que sí hay diferencia. Hay algo
específico o alguna manera de ver en un adolescente que tiene una cierta inclinación hacia la pedofilia? Sí, hay, maestra, porque incluso fue muy criticado. Perdón, lo que voy a decir es algo burdo, pero al final sí tiene cierta razón los que nos dedicamos al gremio, a este cuestión penal. Los custodios son magníficos para perfilar. Incluso cuando de repente vamos en la calle saliendo de trabajar, de repente algún compañero custodio de técnicos de seguridad penitenciaria vienen y venimos platicando y voltea y dice, ese cuate es canero y acaba de salir, o ese De cuate, la cárcel. sí, de la cárcel. Ellos me enseñaron a perfilar, o sea, tuve excelentes maestros porque les decía, ¿y cómo te das cuenta? Y me empezaron a dar una santa de lista que decía, mira la forma de caminar, la forma de ver, la forma de cómo se para, incluso muchos de ellos caminan hasta más rápido, los que eran estafetas, la forma de hablar, incluso la forma de mirar. Entonces, haga de cuenta que después ya los llevaban al consultorio y decían, pregúntale, doc, ¿verdad que nos das chance de hacerte preguntas? Sí, sí, papi, desde ahí, sí, mami. Entonces, desde esas palabras, ok. Entonces, lamentablemente no los hay porque yo así considero, maestra, la cuestión de la sociedad. La sociedad muchas veces es hipócrita. A veces incluso se da el lujo de como que asombrarse y alarmarse, pero bien sabemos lo que va a pasar. Ejemplo, cuando nosotros andamos con alguien, vemos las banderas rojas, pero nosotros mismos nos engañamos. O sea, sabemos muy bien en qué va a acabar y todos, estoy casi seguro que todos cuando sucede lo peor que nos ha sucedido, siempre decimos, pero yo sabía cómo iba a terminar y ahí voy de menso, porque a mí yo también me ha pasado que digo, pero es que yo sabía que esto iba a pasar. Entonces, a lo que voy con esto, maestra, perdón por alejarme tantito, sí nos podemos dar cuenta, pero lamentablemente no hay estudios. ¿Por qué no hay estudios tan certeros? Es como alguien que en su momento me preguntaba, oye, pero es que así como hay estudios que dices en medicina, pues tendría que haber estudios de cuánto es la tolerancia de cocaína y cuánto es la dosis mortal de metanfetaminas. Y la respuesta fue muy básica no incluso le dijo un maestro que no era de medicina, pero le dijo el maestro, es que hay cuestión ética. No se puede hacer con un humano. Exactamente, y la cuestión farmacológica, no te voy a ponerte a drogar con metanfetaminas para ver cuál es la dosis que te va a matar. Eso es imposible. Entonces, en este sentido de los estudios criminológicos, sí hay, pero no se meten tanto porque también lamentablemente está la cuestión de las garantías a estas personas. Porque eso se daba con las vacunas que se tomaban a niños de la calle para inyectarles estas posibles vacunas, ¿no? Sí. Ahí sí se hacían experimentos con seres humanos. Sí. Pero hoy ya existen las garantías. Así es que estamos hablando anteriormente, maestra, de 1800, cuando empezaban estas vacunas. El doctor Jenner, precisamente, que fue el que estaba viendo, en el caso de la viruela, se dio cuenta porque las mujeres que ordeñaban a las vaquitas, en las ubres tenían este tipo de virus. Pero ellas sí manifestaban una enfermedad, pero no tan grave como la población que no estaba expuesta al estar ordeñando. Entonces él dijo, ¿por qué? Entonces se hace esta observación en estas mujeres y después obtiene una inoculación de este virus y agarra a niños de la calle precisamente, fíjese la cuestión un poquito maquiavélica. Sí, por eso. Bajo recursos, le dice al papá, ¿sabes qué? Le voy a inyectar un medicamento. El papá acepta, la mamá finalmente por recurso económico inyecta y ahí salen la primera vacuna precisamente de esta enfermedad. Entonces, bien interesante cómo se forma. Bueno, aquí fue beneficio para la humanidad. Pero finalmente a costa de estos menores. Sí, así ha sido muchas cuestiones médicas, maestra. Pero ahorita, lo que usted, perdóneme por interrumpirla, que ya venía su idea, cito a la doctora Rocío Orozco, que ella misma lo dice, nosotros como psicólogos forenses ya sabemos que este niño tiene rasgos de psicopatía y que va a ser un verdadero dolor de cabeza a la sociedad más adelante. Incluso mi misma mamá me decía, es que este cuate cuando esté más grande va a ser un dolor de cabeza. Y sí, pero lamentablemente no hay estudios
que sean tan invasivos porque vienen las garantías de derechos humanos y va a decir, pues es que lo estás estigmatizando. Es como tan solo hoy muy fácil. Vemos el chamaco que lamentablemente privó de la vida a un adolescente que basándose en una serie Sí, la de Dexter. Dexter. Y aquí viene la pregunta, perdón si me censuran, perdón de verdad, pero ya está uno cansado y se lo hemos dicho hasta el cansancio. Tienen que modificar la ley de adolescentes. De nada sirve escoger a jueces si no se modifica esta ley. El juez más guapo podrá ser ojos azules, güero, lo que ustedes quieran, pero si no se modifica la ley, el juez no va a poder hacer nada. Y aquí viene la pregunta de oro. ¿Qué va a pasar con este chamaco que ya descuartizó? A los 20 años va a a estar los en la 20 calle. años que esté en la calle. Ujú, Yo me pregunto a todas las personas que dicen, no es que una segunda oportunidad, ujú, ¿tú le darías permiso a tu hija a ujú, que este sujeto ande con ella? ujú, Yo no. Así de sencillo. por supuesto. Digo, perdón, me van a estigmatizar, pero yo no. ¿Por No, qué? por Porque más vale supuesto. la prevención. Y es que estoy tratando de hacer todos estos preámbulos para que de verdad, igual como dices tú, ya no importa si están de acuerdo o no muchas mamás, pero yo siempre voy a defender que cuando uno tiene hijos y por alguna razón se separa, tu vida amorosa y tu vida sexual la vas a tener que detener por un tiempo. Qué pena. Y van a haber muchas que me digan, pero yo tengo derecho, ¿por qué el papá sí? Pues que el papá haga lo que se le dé la gana, honestamente. Que también tendrá que cuidar la integridad de sus hijos si es que es un buen padre. Pero mamás no pueden seguir metiendo hombres a sus casas porque se sienten solas, porque pareciera que tener una pareja es lo más importante en este mundo. Y cuando se es mamá, no. Lo más importante son tus hijos. Sí, claro. Y entonces estamos viendo todos estos casos que a mí de verdad me están enloqueciendo, de niños que están siendo abusados y se les está quitando la vida por todos estos padrastros que ya dieron señales, pero la mamá estaba tan sola, tan deprimida, tan con un hambre de hombre, que pareciera que no puede estar sola, que todos estos niños lo están pagando. Sí. Y esto viene al caso que estamos mencionando de Quintana Roo, porque aquí es donde se destapa toda esta cloaca. Cuando Lidia Cacho se da cuenta de lo que está sucediendo con todos estos niños, que hay empresarios y que están unidos a la política, y que la propia política está maquillando y está protegiendo a estos asquerosos que están vendiendo y que están ofertando a los niños. Y entonces hay una de un gobernador que, perdón, yo siempre digo los nombres, pero no me da la gana de decir este tipejo de Puebla, que se oye en una grabación como entre el Kamel Nasif, que es un tipo que era el rey de la mezclilla. Tenía empresas que supuestamente el negocio era con la mezclilla. Pero nos damos cuenta que él tiene, para proteger a Azúcar Curi, que es este empresario libanés, y con este famoso Gober Precioso, hay una conversación donde le dice, te voy a mandar unas botellas. Y entonces me meto a investigar en el argot de estos pedófilos. ¿Qué es lo que significan estas botellas? Y son niñas menores de 10 años. Okay. ¿Qué es lo que se tiene que tener como un perfil de estos hombres para que de verdad abramos los ojos y sepamos distinguir y sepamos anticipar y seamos estos alfas que cuidemos a nuestros hijos? Mire, lamentablemente, maestra, el perfilar a un pedófilo es muy, muy complicado, más si citamos a Vicente Garrido sobre los camaleónicos. No es tan fácil poder identificar a un pedófilo porque siempre van a estar dando una buena imagen.
Más si nos vamos a meter tantito a la mente, si usted me lo permite, Sí. tanto del empresario como del Ujú. pedófilo básico, el que anda en la calle. Ujú. Pero algo muy común que vemos es que si este sujeto constantemente está observando cuando va pasando, por ejemplo, a una niña y no la deja de ver, eso es alarmante. ¿Por qué? Porque aquí viene la pregunta que muchas veces me hacía mi maestro de criminalística, las preguntas básicas de lo típico, lo común. Dice, para que tú sepas el delito, vete desde lo más básico, Ujú. el por qué las cosas, el por qué no. Entonces, ¿por qué un sujeto tendría que estar viendo constantemente? Ejemplo, voy a poner cualquier título, voy a poner a mi prima de 8 años. ¿Por qué este sujeto tiene que estar viendo a mi hermana de 6? ¿O por qué está viendo a mi hija de 8, no? O sea, siempre como papás, mamás o guardianes de nuestros familiares tenemos que preguntarnos eso. ¿Por qué se acerca? Porque, digo, no estoy diciendo que el que se acerque nos va a agredir o va a agredir a los niños, pero sí este pequeño detalle, simplemente estar observando. Cualquier persona puede llegar y de repente decir, ¡ay, qué bonito niño! Como de repente hemos visto en la calle. Pero ya cuando es constantemente y que está muy insistente, de hecho, si se da cuenta en estos países orientales, metieron en los celulares evitar que Ujú. se escuche Se tiene que escuchar. se tiene que escuchar Ujú. cuando toman la foto. Ujú. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había mucha cuestión de acoso. Ujú. Entonces es una medida preventiva. Ahora igual, hay sujetos muy mañosos que de repente sacan el celular, están cerca de los niños. A mí me pasó una vez en Día de Muertos, maestra, siempre me disfrazo, me gusta mucho, y acompañaba a mi prima, estaba chiquita. Y de repente unos jóvenes llegaron y había un niño muy bonito vestido de diablito, pero muy bonito el niño, o sea, daba Ujú. Ternura, ternura. sí. Y de repente le dicen a la mamá, oiga, ¿me deja tomarle unas fotos? La mamá, ingenua, sí, tómele las fotos. Entonces yo me acerqué porque era familiar de unas conocidas de mi prima y le dije, oiga, ¿le puedo dar un mal consejo? No. Sí, dígame. No deje que le tomen fotos a su niño, porque usted no sabe si al rato lo piden para mercancía. Cambió completamente la cara y me dice, no me había puesto a pensar en eso. Y tienes toda la razón. Sí, no es meterte una cuestión de andar de paranoia, ¿no? Pero sí es importante la prevención. Siempre hay que pensar un poquito más mal, maestra. Eso ayuda mucho a la cuestión preventiva. Ahora, vamos con el empresario. El empresario siempre se va a tratar de cubrir con alguna imagen. Hemos visto estos grandes depredadores como el de Atizapán, que ya ve que incluso hacía hasta campañas para ayudar a la gente. Entonces, Filomeno. Ajá. Filomeno se pone una barrera muy buena Ujú. para engañar a la gente por décadas. Ujú. Estos grandes empresarios se van a poner finalmente muchas barreras para no ser descubiertos porque ellos saben muy bien que es un delito y lo hacen con todo dolo porque lo saben. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque no es nada fácil descubrir a un pedófilo. Es un delito oculto. Entonces, respondiendo a su pregunta y siendo muy sincero, yo no sabría cómo descubrir a un pedófilo más que por un descuido que él tenga de que esté tomando fotos y fotos. Aquí tuvimos a un licenciado que se dedica a ser detective privado y él cuenta la historia de que llegó un pedófilo a solicitarle fotos y seguimiento de un niño. Entonces, lo vio que se puso tan nervioso porque incluso no le daba la cara y dijo, bueno, discúlpeme, no era el lugar, me equivoqué. Y le dijo, no, ahora no te vas. Y como el señor es de bachocos fuertes, ahora sí, perdón la expresión, no lo dejó salir, inhabilitó, bueno, lo sometió, Ujú. le puso los candados y llamó a la policía. Pero bueno, este pedófilo era muy fácil de detectar. Pero ¿qué pasa cuando son psicópatas funcionales, maestra? Ahí es muy difícil de detectar a los pedófilos. Yo te voy a decir a la conclusión que yo llegué. 1, a todos los papás, eduquen a sus hijos a ser amables, a ser respetuosos, a ser ordenados, a ser empáticos, pero lo cariñoso, déjenselo a ellos. Uh-huh. Ellos decidirán si son o no cariñosos.
¿Cuántas veces no vemos a un chiquito que está llegando a un lugar y lo primero que hace la mamá o el papá es ve y saluda a todos los que están ahí? Y el niño no quiere, Sí. salúdalo, no seas... ¿Por qué obligan a los niños? Es algo que a mí me vuelve loca. Si un niño te quiere dar un beso, él se acercará. Y a eso es a lo que voy. Yo llegué a la conclusión que la mejor manera de poder saber si hay una mala intención es observando a tu hijo. Él te lo va a decir. Sí. Él te va a decir por qué no se acerca a cierta persona, por qué se siente incómodo, por qué cuando llega al lugar se esconde atrás de ti, por qué se pone nervioso, por qué se empieza a portar mal. Los niños son igual que los perritos, que cuando sienten la mala vibra, energía, olor, lo que tú le quieras llamar, reaccionan. Entonces, creo que hay que ponerle atención a los niños de cómo se comportan y ellos nos van a decir en quién podemos confiar y en quién no, porque ellos lo sienten. Pero entonces, mi pregunta es, se habla mucho de la castración química. Uno, ¿qué es la castración química y sirve de algo verdaderamente? Buenísima pregunta. La primera es con elemento que viene en la bibliografía, la segunda es opinión personal. La castración química son medios, como bien lo dice maestra, con fármacos que van a ocasionar que se inhiba el impulso para producir una erección. Entonces, ese es a grosso modo. Podríamos hacerlo más técnico, pero para darme a entender es a grosso modo. Inyectarle a este sujeto una sustancia que inhiba esta cuestión de tener la capacidad de erección, así como también este estímulo constante a nivel cerebral para que tenga incluso hasta una excitación, dependiendo qué tipo de sustancia. Ahora, ¿por qué nos va a servir la castración química? Alguien va a decir, bueno, es que le están colocando este químico precisamente para que no formule la excitación y vea al niño y ya no se excite. No, no es así. Este es muy personal. Muy sencillo, maestra. Ahí hay una persona que es muy curiosa cuando de repente voy a comprarle algunos elementos para la despensa, pero siempre me dice, yo no puedo, lo cito entre comillas, tal vez yo ya no tengo la capacidad de una erección, pero tengo mis manos y tengo, así lo dice, tengo la lengua. Entonces, ¿por qué le digo esto? Sí podré castrarlo químicamente. ¿Pero no inhibe el deseo cerebral? Hay una sustancia que sí lo puede inhibir, pero aquí es a lo que voy. Puede haber alguna otra estructura que no la inhiba. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos hablando de depredadores. No estamos hablando de personas comunes y corrientes. Si todas las comunes y corrientes tenemos ciertas patologías, porque nadie está sano mentalmente, siempre hay una patología ahí de base. Pero los que ya son depredadores, maestra, realmente aquí es lo peligroso y lo complejo. A mí me encantan los estudios criminológicos cuando hacen en las cárceles, porque dicen, es que ya tiene reinserción. Oye, ¿cómo sabes que no te está manipulando? Claro. Porque aquí vino un invitado y decía, es que yo me doy cuenta. Pues discúlpeme, pero muchos hemos tenido la capacidad hasta de engañar a psiquiatras, y yo me incluyo ahí, porque sabe uno manipular. El buen depredador y el buen psicópata sabe manipular, maestra, lo dice Vicente Garrido, son expertos manipulando. Claro. Entonces, yo, porque fui invitado, no quise debatir, pero decir es que, mire, realmente, pues es muy fácil manipular a la gente. Hasta ellos lo dicen, se manipula de esta forma. ¿Quieres escuchar eso? Te lo digo, que es lo clásico que hace un psicópata. El psicópata aprende a decir lo que la gente pide a gritos. Aprende a imitar la empatía de los otros. Incluso el narcisista escucha lo que la otra persona quiere. Rápido le comento esto y lo dice Walter Rizzo de manera magistral. A ver, ¿qué le digo al narcisista cuando cometo este error porque ando tuve una expareja? Es que él me maltrataba, él me gritaba, no me daba atención, no me daba cariño. Y el narcisista ya escuchó. Y entonces el narcisista llega al día siguiente con un ramo de flores y le dice, mira, porque tú eres la mujer que más
hace que tenga, ejemplo, Porque te lo liberación de mereces. dopamina. Ajá. Y porque tú eres mi musa inspiradora, Ajá, y le da ajá, el ajá. girasol, por ejemplo. Y el día siguiente le dice, mira, te compré esto muy sencillo, te compré una pulsera, pero es porque cada momento estás en mis pensamientos. Ajá. Y entonces todo lo que le dijo aquí, pues el depredador lo está jalando y simplemente lo está haciendo, lo acomoda. Ajá, ajá. Entonces, en este sentido, a lo que voy es que usted podrá tener una castración química, ok, pero este cuate puede estar tan patológico y ser tan manipulador que al rato cuando salga, porque lamentablemente estos delitos no tienen tanta pena privativa de libertad como un homicidio, sino al rato cuando salgan, ok, ya no tiene una castración, ya no tiene capacidad de erección, pero sí tiene la capacidad, si tiene económica, de colocarse una prótesis, como cierto actor, la famosa bombita. Ajá. Si es tan depredador y tiene este coraje de que, por la culpa de estos niños, ahora me castraron, ¿qué cree? Puedo incluso ahora ocupar algún elemento como una rama, un tubo, y después, aparte de ocasionar una violación, con este elemento puedo incluso ahora privarlos de la vida. O sea, vea cómo se puede dar un giro todavía más nocivo, porque ahora es un resentimiento. La castración química se puede quitar de alguna manera con otro procedimiento. En teoría se supone que no tendría que ser reversible, pero como constantemente estamos, bueno, la sociedad, todas las sociedades estamos evolucionando, la industria farmacológica también puede hacerlo. Por eso es que en grandes catástrofes salen de repente muy buenos medicamentos. O por ejemplo, que hay tal enfermedad, sale un medicamento de manera muy rápida. Cito como ejemplo el COVID con las vacunas. Fue una vacuna emergente. Entonces, aquí puede haber alguien que diga, ¿sabes qué? Vamos a darle otra oportunidad porque ya está reinsertado al violador y tuvo castración química, pues bueno, ahora vamos a inventar un medicamento para que inhiba la castración química y pueda tener otra oportunidad porque ya se porta bien. Y entonces puede haber este fármaco. Estuve viendo cómo es que se empiezan a hacer estas redes y resulta que están empresarios, están políticos, pero están también hoteleros. Sí, servidores públicos. Servidores, taxistas. Sí. Yo me pregunto, no se necesita ser criminólogo ni investigador privado para que si yo, dueño de un hotel, veo que llega un hombre extranjero con una menor o un menor que ni siquiera físicamente se parece a él, yo darles una habitación, cobrar, y aquí no pasó nada. Sí, claro. Mire, si se da cuenta, hay una delincuencia terrible tan solo con el ejemplo del taxista. El taxista, al momento de que sube a una niña de 12 años, tan solo, maestra, agua pasa por mi casa. ¿Por qué o sea, ¿dónde están tus papás, no? Y a ver, lléveme a tal hotel. Ay, canijo, o sea, desde ahí la cuestión de la criminología. Claro, si yo soy un taxista que estoy coludido con esta, pues simplemente le espero a la niña, sabes que ya llegué, me la subo, me la llevo al hotel, y como bien lo dice usted, en el hotel también hay complicidad ahí. Hace un par de semanas o un poquito más, en Texas, en Norteamérica, en los Estados Unidos, encuentran a 108 menores que los rescatan. Lo que más me asustó, Jorge, obviamente fueron estos 108 niños que fueron rescatados de una serie de tipejos. Es que ya no quiero, es que me enferma este tema. Y de los cuales creo que solo 20 pudieron darles un nombre y de dónde habían sido secuestrados. Pero los demás niños no se sabía de dónde habían llegado, cómo habían cruzado la frontera, cómo estaban en ese país, cómo estaban viviendo en estas casas. Algunos hasta las escuelas estaban yendo y regresaban con su secuestrador a este abuso y nadie se daba cuenta. Sí, porque este delito tiene muchísima
crecimiento, digo, bueno, tiene muchísima aporte económico Ganancia. o ganancia, Ujú. perdón, gracias, maestra. Se me van porque, como bien lo dice usted, este capítulo sí nos está costando trabajo, Sí. pero estas ganancias son grandísimas. ¿Por qué? Porque sí puedo tener a un niño que pasa mucho lo del síndrome de Estocolmo, por ejemplo, Ujú. con este enamoramiento hacia el secuestrador. Ujú. Entonces, en el caso del niño, si yo secuestro a un niño muy chiquitito, bueno, privo de la libertad al niño muy chiquitito y al rato le digo que yo soy un tío, por ejemplo, lo manipulo y le digo, te vas a portar bien, te vas a la escuela, pero mira, tienes que trabajar, porque esto pasa mucho en adolescentes también, en los lenones. Vienen incluso varios ejemplos muy interesantes, le comento uno antes de regresar al niño, cuando las mujeres son llega el sujeto y las manipula tan fácil, les dice, mira, yo te amo, pero ahorita estoy en un problema que me van a embargar mi casa y ya me enfermé, yo te amo tanto, pero ahorita estoy en una situación, ya no sé qué hacer, ya vendí esto y esto. Y un amigo me ofrece, pues que entre los dos podemos sacar algo de dinero. Y la otra que está tan enamorada, sí, tú dime lo que sea, yo hago lo que sea, incluso hasta casi hasta robar, ¿no? No, pues es que mira, es muy fácil, nada más es una cuestión de que tú puedas tener un encuentro íntimo muy rápido y las empieza a manipular Ujú. y terminan accediendo. Y hay lenones que en las entrevistas dicen, llegaba el momento en que ella misma decía, ya nada más terminamos de juntar para el carro y ya me salgo de esto. Cuando yo mismo la manipulé, haciendo creer que yo la amaba y que yo necesitaba dinero y en su urgencia de ayudarme, entró a la prostitución. Aquí en el caso de los niños es igual. Es decir, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar con tus papás, pero necesitamos juntar para tu pasaje, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, hay un trabajo muy fácil, hay un sujeto que te va a dar caricias, tú hazte el dormido y ya. O simplemente si ves que te duele mucho, tómate esta pastillita. O incluso, maestra, algo más tétrico que lo vemos aquí en Ciudad de México, cuando hay bebés que los están cargando y uno dice, pero ¿por qué no lloran en las esquinas? Porque están drogados. Porque están drogados con benzodiazepinas. Entonces, aquí esto es igual. Al niño pueden incluso drogarlo desde que, a ver, mira, te preparé un chocolate con leche. Tómatelo porque vamos a ir, ejemplo, al parque. Y el niño se puede tomar el chocolate y en lo que va al parque se quedó dormido. Entregan en algún punto a este pequeño, hay un abuso y luego lo regresan y el niño nunca se enteró. O la manipulación que le comento, ¿sabes qué? Vamos a ir con tu mamá te quiere ver, pero no tiene dinero. Entonces, pero tú tienes que trabajar para que vayamos. Ujú. Y así lo puedo ir manipulando hasta que crezca y crezca. Y el niño finalmente lo va a aceptar porque no tiene otro concepto, no tiene otra figura, no sabe que hay alguien que lo puede ayudar. Casi siempre hablamos de los padrastros malos, ¿no? Porque hay padrastros maravillosos también. Sí, también me consta. Pero no hablamos tanto de las madrastras o de esta imagen, ¿no? De mamá cuando no la hay, con un nuevo matrimonio, con una nueva pareja. Pero estuve revisando datos y ¿por qué hay más casos de abusos o de estos depredadores en el género masculino? ¿Por qué son más depredadores masculinos? Ujú. Porque la cuestión sexual va muy ligada al género masculino. Esa es mi teoría. ¿Por qué? Porque recuerde muy bien que el adolescente hombre es un temperamento sexual muy acelerado. Ujú. De hecho, tiene estas erecciones nocturnas, los sueños mojados. Vemos en prácticas de usos y costumbres que a veces a los adolescentes se les lleva, incluso el papá los lleva a burdeles Ujú. para que tengan este primer encuentro íntimo. Por lo mismo, porque es una cuestión hormonal muy intensa, testosterona pura. En el caso de estos depredadores se mezclan dos cosas. Una, la cuestión de la testosterona y otra, la cuestión psicológica, que también les cuesta mucho trabajo interactuar con un adulto. ¿Por qué? Porque el adulto puede rechazar y a estos pederastas a veces no les gusta sentir esa sensación de rechazo. ¿Con quién se van a ir? Con un niño que pueden manipular, que pueden comprarle, que pueden brindarle muchos beneficios en el sentido de que mira, te voy a dar dinero, te compro un videojuego, nada más déjame hacer esto, y el niño puede acceder con base a juegos, es más fácil manipularlo. Entonces, por eso es que hay más depredadores masculinos. La otra situación bien importante que comentábamos, maestra, tenía un amigo de policía de investigación, anteriormente policía judicial, y él estaba en el área de violaciones, de delitos sexuales.
Y claramente nos decía, la violación, y también muchos autores lo dicen, la violación es un asunto de poder. Ujú. Cuando dice, yo llegaba con la orden de aprehensión a agarrar al violador o al pederasta, más el pederasta, inmediatamente cuando el pederasta me veía, incluso se arrodillaba y me decía, sí. Se orinan los Ajá, sí, desgraciados. se orinan y no ponen resistencia. Ujú. Los violadores en la mayoría de las veces también no ponen resistencia. Habrá unos que sí, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque es una cuestión de poder. El pederasta con este perfil que manipula niños y se inclina por los niños porque no le gusta la cuestión de rechazo o una mujer los impone, como vimos con Chikatilo, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque cuando la sexoservidora se burla de él, en un estado de enojo y de ira, la apuñala. Y también tiende a irse con niños por lo mismo de que él no podía tener erecciones con mujeres adultas. En los pederastas igual, esta cuestión de poder les puede excitar. Yo puedo tomarlo cuando quiera, no me va a rechazar, lo puedo manipular. Y cuando llega, por ejemplo, la figura para detenerlos, es cuando se intimidan y no prestan mucha o no ponen mucha resistencia porque es una figura de poder. Entonces, si se da cuenta, el perfil del pederasta es muy característico también. Yo pienso en todos estos niños y niñas que han sufrido de esta violencia, de esta trata, y han sido recuperados, tanto físicamente como emocionalmente. Entiendo que con terapia, pues con un buen diseño de acogida para que estos niños salgan adelante, pero físicamente, ¿cómo se recupera un menor de esto? Mire, yo me voy a arriesgar a decir esto con base a pláticas con algunas personas y de mi propia experiencia con el asalto que me dio estrés postraumático. Y pienso que nunca se recupera la persona. Lo que sucede es que tenemos una cuestión de aceptación de la realidad. La terapia nos puede ayudar en decir, bueno, pues ya pasó. Viene la aceptación, la resignación, ya no puedo hacer nada, no puedo regresar el tiempo atrás, pero esta huella siempre va a estar ahí latente y va a llegar un momento en que se pueda abrir más esta cicatriz que nunca va a cerrar y nos va a hacer recordar. Tal vez la gente le va a decir, yo ya no me acuerdo muy bien, me acuerdo, pero va a llegar un momento en alguna situación que pudo recordar y puede ahí venir otra vez el quiebre. Este tipo de delitos, por eso siempre lo he mencionado, una violación jamás se recupera a la mujer. Es muy desagradable. Fíjese, si te acuerdas que le platiqué que una vez en el metro a mí me manoseó un sujeto, yo me sentí sucio por días. Y eso que nada más fue que me tocó así con los dedos. Imagínense, terrible la situación de ser penetrada por alguien que no sé quién diablo sea, que me está lastimando, que me está mordiendo, que me está insultando, me está golpeando. Eso es traumático. Y la otra que es más agresivo, más asqueroso, tener los fluidos del atacante adentro de una cavidad y todavía llegar a una fiscalía y decir, pues espérese tantito, oiga, pero es que yo me quiero bañar porque tengo esta porquería aquí adentro, pues sí, espérese que le tomemos muestra, pero ahorita viene el perito porque fue una diligencia. Entonces, esto es traumático, maestra. Pienso que la gente nunca se recupera de estos traumas. Y a nivel biológico, a nivel cuerpo, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que puede hacer un padre que sepa que han abusado de su hijo o que ha tenido una experiencia hacia su hijo? ¿A dónde tiene que dirigirse? Muy buena pregunta. Mire, como complicación rápido le comento este preámbulo para ahorita responder la pregunta que usted hace. Como complicación, ejemplo, ¿qué pasa cuando hay niñas abusadas? ¿Qué puede haber de complicaciones en estos abusos? Vamos a poner la más grave, que es una penetración, ya sea niño o niña. Podemos tener enfermedades de transmisión sexual como el VIH, hepatitis o incluso condiloma, por ejemplo, el VPH.
que estos ya no se quitan. Se pueden retirar con láser, por ejemplo. O sea, el con papiloma. El papiloma se puede Ujú. retirar siempre y cuando esté ahí presente. Ujú. Digamos, la La verruguita se Ujú. puede retirar, dependiendo el médico especialista, el tratamiento que él elija. Pero la cuestión genética siempre va a estar ahí. Es como el herpes siempre lo vamos a tener. Ejemplo, el herpes labial. Ujú. Una persona que tiene herpes labial lo va a tener de por vida, Ujú. porque este virus se queda precisamente en las terminales nerviosas. Está hibernando, ahí se queda. Ujú. En un momento de estrés puede volver a salir. Es cuando, es que estoy muy nervioso y mucho estrés y me salió un herpes. Sí, Ujú. ya lo tenías desde hace años, nada más que volvió a brotar. Ujú. Otra cuestión. Lo más peligroso aquí también es una cuestión de alguna lesión en el esfínter. Si estamos hablando de niñas pequeñitas, hay desgarros hacia el periné, que obviamente tienen que entrar un especialista en este tipo de regiones para que pueda suturar, mandar tratamiento, mandar antibiótico y estar vigilando. Una Sí. preguntita que digo, por lo que estás diciendo, y una menor de 10 años que no haya tenido su primer menstruación, digamos, y ha tenido un abuso, como padre tendría que acudir con su pediatra o ya llevarla con un ginecólogo. Eso es muy bueno. Primero que nada, maestra, tiene que ir, digamos, a la fiscalía, porque es un delito. Y ya en la fiscalía lo que van a hacer es derivarla inmediatamente con un ginecólogo. ¿Por qué? Porque el ginecólogo va a revisar la zona afectada. Y también le van a dar seguimiento, o tendría en teoría que buscar a un pediatra, precisamente para que trabajen en conjunto, tanto el pediatra como el ginecólogo. Porque el pediatra en general va a revisar todo el cuerpecito de la niña, pero el que va a estar especial en la zona afectada va a ser el ginecólogo. Pero los dos tienen que trabajar en conjunto, idealmente. Fíjate que estaba viendo, porque una mugrosa historia me llevaba a otra, y me di cuenta, Jorge, que estamos viviendo. Yo pensé que esto de los demonios del Edén, este libro de la periodista Lidia Cacho, que desafortunadamente tiene que vivir en España, porque sus garantías, su seguridad en México no existen. Sí. Porque el gobierno ni siquiera, y no estoy hablando del sexenio de esa época, estoy hablando de ninguno de estos sexenios, les ha dado la garantía para poder proteger a estos niños, porque lo que ella pudo hacer en 20 años no solucionó nada. Sí, no. O sea, agarraron al Jan Sucarcuri, al Mario Marín, pero ¿y todos los demás que están fuera? Que en Tlaxcala, sí. Que en Tasco Guerrero, en Acapulco, están sucediendo todos estos mercados, porque hay padres que otorgan a sus hijas y a sus hijos. Entonces, veo una historia y esto de verdad, yo digo que me asusta y cada vez me asusta más. ¿Sabes lo que son el vientre subrogado, no? Ajá. Es esta mujer, para quienes no lo sepan, que presta su vientre para que una familia, una pareja, pueda concebir un bebé. Usualmente se utiliza el óvulo de la mujer, el esperma del hombre, que se implantan, sí, ¿no?, en el vientre, para que esta mujer entregue a este bebé una vez que nazca. Vi 4 casos que se han ya documentado, no solo en Estados Unidos, 1 en Argentina y 2 en Alemania, que hombres han rentado estos vientres para poder tener a un bebé, ya sea para venderlo o para poder abusar. Entonces ya tienen su mercancía, sí, claro, por pedido. Pues una de las historias que también más me impactó es de unas hermanas, una niña de 5 años y una niña de 9 años, que supuestamente fueron recibidas en una casa donde las encuentran vagando en la calle. Esto sucedió en el Estado de México. Una familia que no tenía hijos las encuentra,
no da alerta a la policía, sino se las lleva a su casa. Ellas eran niñas que se veían pues como más de un ambiente de campo, de ciertos rasgos indígenas, y no lo estoy diciendo de que esté mal, me estoy refiriendo de dónde estaban localizadas. Esto fue por el área de Metepec, Ajá. por eso digo en el Estado de México, y eran hermanitas. Dicen que lo que primero hacían este hombre y esta mujer era comenzar a ponerles películas donde habían ciertos acercamientos de hombre y mujer. Uh-huh. Después empezaban a involucrarlas en juegos. Después invitaron a un supuesto familiar que hacía que se durmiera con estas niñas, visto bien por los supuestos padres que se habían quedado con estas niñas, y de ahí empieza todo un lavado de cerebro, literal, para que estas niñas confíen en este hombre, porque ¿qué es lo que hacen esta pareja? Les empiezan a quitar alimentos, les empiezan a quitar ropa. Ese supuesto tío les da los alimentos, les da la ropa, con eso gana la confianza. Ajá. Y con eso logran de que se pueda ir con ellos, con este hombre, y ahí es donde comienza el abuso de estas dos niñas. Okay. Que es rescatada porque al tratar de ingresarlas a una escuela, la directora se da cuenta que ni físicamente ni las costumbres que tenían estas niñitas con la persona que las llevaba, además de que no había documentos, bueno, que resultaron ser falsos, se da cuenta que hay algo extraño, empiezan a localizar y se dan cuenta que estas dos niñas fueron abandonadas por la madre. Es que fíjese que el punto aquí terrible medularmente hablando es que siempre las cuestiones de bajos niveles económicos o estratos muy golpeados, uh-huh, lamentablemente son las víctimas de todos estos delincuentes, porque tenemos abandono de papás, hijos no deseados que los van a maltratar, venta, usos y costumbres. Entonces, mientras los gobiernos no actúen aquí, siempre va a estar existiendo el tráfico de infantes, lamentablemente. Ahora, para terminar de comentar esto, maestra, hace rato me quedé en las repercusiones físicas que puede haber en, uh-huh, los abusos, uh-huh, y considero importante mencionarle estos dos puntos. Cuando una niña ha sido lamentablemente abusada y hay una ruptura, un desgarre, que es más o menos entre los 10, 9 años, o incluso más pequeñitas, al tratar de penetrar la vulva muy pequeñita, con una desproporción en el falo del hombre adulto, entonces hay un desgarro hacia el perine, y puede ocasionar que con el tiempo, al momento de cicatrizar, la mujer ya adulta sufra de contactos sexuales dolorosos, una penetración dolorosa que se llama dispareunia. Muchas de las lamentablemente víctimas que han sido abusadas cuando eran niñas o adolescentes, en edad adulta tienen este trastorno en ya no ni siquiera poder sentir el placer al momento de que tienen algún contacto sexual. Otro elemento también es a nivel anal, puede haber fístulas, es decir, puede haber una comunicación anormal por la falla del esfínter. Hay un desgarro en el esfínter y puede ocasionar incluso ya dolor hasta la defecación. Entonces, sí es importante que papás, mamás constantemente, pues cuando bañen a sus hijos, incluso ya un poquito más grandecitos antes de ser adolescentes, sí revisen bien de que no vaya a estar amenazados. Si el niño o la niña tiene un comportamiento agresivo, es distante, se aísla, tiene cambios de humor con facilidad, que esté llorando, se hace cutting, todo esto es importante. Se vuelven a orinar en la cama. Exactamente, tienen miedos, entonces esto es importante estar observando y acercar y decir, bueno, ¿qué está sucediendo, no? Porque podría estar ahí una situación de amenaza, porque recuerde que los delitos sexuales
cuando son en familias, siempre es el familiar más cercano. Ahorita que estabas diciendo de las lesiones que puede presentar una menor de unos 10 años cuando ha tenido un abuso, me regresó a esto que comenzaba diciendo de los nacimientos en menores registrados en el 2024 y llega una niña de 10 años a parir. Uh-huh. O sea que por lo menos esta relación sexual inició a los 9, Sí. pensando en estos 9 meses de embarazo. Y tuvo que haber iniciado entre los 8 y los 9 años. Porque nos asusta pensar que lo tuvo a los 10. Lo que nos debería de asustar es cuando empezó a tener relaciones sexuales. Con un hombre que por lo menos había hombre entre 32 y hay uno hasta de 95. Vuelvo a lo mismo. El gobierno tiene que tener cuidado, los padres tienen que tener cuidado, pero cuando llega una menor, Jorge, por más usos y costumbres, no tendría que llegar ya con estas laceraciones o estas heridas al momento del parto, ¿no se darían cuenta nuevamente? Sí se pueden dar cuenta, maestra, pero el médico, no lo estoy justificando porque esta es una omisión y es un delito. También no dar parte a la autoridad correspondiente investigadora. Pero al momento de que, y muy seguramente apuesto lo que sea, maestra, de que el sujeto que embarazó a estas niñas no las llevó ni siquiera a revisión ginecológica de lo mínimo que son 7 veces en un embarazo. O sea, muy seguramente llegó ya en estado de que ya tiene mucho dolor, el parto avanzando, ya incluso como dicen por ahí, ya la fuente rota, ya se rompieron las membranas amnióticas y entonces córrele al hospital. Entonces, muy seguramente cuando llega a la clínica, lo que es el médico es atender la urgencia. No se dio tanto cuenta. Y aquí hay otro punto. Si ya está coronando el bebé, porque ya están llegando en calidad de urgencia, en el momento en que está coronando, probablemente hasta hay otro desgarro. Y ese desgarro, muy seguramente, cubrió las ocultó las lesiones que había antes y que ya había una cicatriz ahí. Y entonces me voy a dar el balazo en la pata de la semana. El día de ayer estaba escuchando a la presidente Claudia Sheinbaum, y no voy a decir presidenta porque no está correcto, qué pena me da, se dice presidente, decir que iba a levantar una demanda contra un abogado de los Estados Unidos por difamación. Entonces yo le voy a pedir a la presidente Claudia Sheinbaum, que es mi presidente, ¿ok? Porque yo soy ciudadana de este país, que así como le preocupa hacer esta demanda por difamación, que le debería de preocupar más agarrar esta lista de estas niñas. Tiene que haber un registro del día que nació ese bebé, a la hora, y el médico o la doctora que atendió ese parto, ¿cierto? Sí. ¿Tiene que haber? Sí. Entonces, El expediente clínico. que vayan, hagan una denuncia y los detengan de igual manera al padre de este bebé, así como a todos estos médicos que sí los defendemos cuando lo merecen, pero también tenemos que decir que no es posible que llegue una niña a los 10 años a parir cuando seguramente desde los 8 años empezó a ser abusada, porque eso es abuso aquí Sí, claro. en China. Sí, pues Entonces, es una niña. Que hagan algo. Y entonces que quitemos estos recursos de demandas que van a costar y vayan mejor a detener a estos delincuentes que están permitiendo que estos niños sean abusados, Jorge. No puede ser. Sí, yo siempre es lo que peleo muchas veces con las personas, maestra, porque digo, en un debate Ay, no, qué coraje me da. Formal, en este sentido de que todos nuestros gobernantes, no incluso el de ahorita, sino ya sexenios pasados, siempre les ha importado lo que digan los gobiernos extranjeros, Sí. pero nunca se ponen a ver lo que realmente urge aquí. Se preocupó mucho, incluso en aquel entonces, hace un sexenio, por traer una estampita y decir que estaban protegidos cuando se tenía que haber dotado de insumos a todo el personal Exacto. médico,
que el país donde más médicos se murieron por COVID fue México, Ujú. donde no hay medicinas para los niños con cáncer, pero sí hay medicinas para los que están en prisión. Entonces son muchas cosas que se tienen que atender, pero lamentablemente pues no se atienden, y considero, maestra, que no se van a atender. Híjole, pues entonces yo no estoy de acuerdo en que se tome la justicia en mano propia, pero a como estoy viendo las cosas, es que todos estos niños que están siendo lastimados, que lo estamos viendo Ujú. y que nada más le estamos dando like a las historias y que ya no sé con eso qué demonios está haciendo, si en qué estamos ayudando, pero de verdad corramos la voz. Todos estos niños que al rato estén abusando de otros niños o al rato estén matando. Entonces vamos a decir que pobres niños, ¿qué vamos a dejar? Lo que estamos permitiendo es lo que vamos a dejar. Ellos no saben todavía del daño que se está creando y si no puedes tener un hijo porque no le puedes dar una seguridad emocional, no importa que le puedas dar económica, no lo tengan. De verdad, no los tengan. Y es que cada vez que vemos estas historias de estos niños que siguen siendo abusados de todas las maneras posibles, pero decimos, no pasa nada. Sí, maestra, es terrible. El abuso de niños siempre es muy alarmante y nos duele a todos, pero hay una gran complicidad. Sí. Y si se da cuenta, los agresores generalmente son extranjeros. ¿Por qué? Porque Porque saben que pueden. pueden el dinero, así de sencillo. Se lo voy a poner así muy sencillo, mire. Hace un año se me ocurrió ir de vacaciones. Bueno, no fui de vacaciones, me fui a un congreso y el organizador del congreso me otorgó una noche en ese hotel como agradecimiento de que fui al congreso. Y a mí se me ocurrió pagar otra, porque decía, bueno, no voy a una, sino me quedo 2 noches. Llegan 2 extranjeros adelante de mí. Sí, pásele, señor, Breaker o Smith, lo que usted quiera, ¿no? Pásele. Pasó lo otro. Cuando llega Jorge Olivares, el típico mexicano prieto, chaparro, medio panzón, que soy yo, me dice, todavía no está lista su habitación. Oiga, pero yo reservé desde hace 15 días. Y no, pues es que no está lista. Pero a las 3 de la tarde se supone que ya tienen que dármela. Eran las 5. Sí. No está lista. Espérese que la terminen de hacer. Y entonces dice uno, yo no soy extranjero, entonces por eso a mí ni me dieron una buena habitación, me hicieron esperar. Sí, porque lamentablemente incluso hasta cuando vamos a estos lugares que hay muchos extranjeros, ponga este ejercicio. No estoy diciendo que todos, pero sí muchos meseros se van con el extranjero. Y tiene una lógica. Pues los dólares, claro. Las propinas valen 5 veces más que lo que vale nuestro dinero. Entonces, por eso es que hay tanta corrupción de menores, porque como son extranjeros, pues pagan en dólares, hay muchísima complicidad y lamentablemente donde está el caldo de cultivo que no se ataca es en las zonas rurales y con bajos recursos. Por eso, maestra. Y en las zonas hoteleras, en estos grandes complejos donde llegan, traen a los niños, los pueden tener una semana y nadie pregunta. Porque como ya se pagó exactamente, como el taxista que está inmiscuido en esto, desde que ya se sienta este extranjero, que ya saben a dónde dirigirse, porque también hay un turismo, que es el turismo negro, donde se dan todos estos y saben perfectamente a dónde acudir. Entonces, si sabemos que algo sucede en alguna colonia, en algún niño, hemos visto algo raro, denunciemos de verdad o entonces usemos las redes sociales para que de veras sirva de algo, porque a mí me asusta de sobremanera, no un apocalipsis zombie, un apocalipsis de toda esta niñez que está siendo lastimada, y esos son los futuros adultos que cuando nosotros seamos viejitos, así nos van a tratar igual. No, pues sí. Yo ya hice mucho coraje. Pues muchas gracias, maestra, en esta cápsula del psicópata que fue muy... Digo, la quisimos abordar de una manera muy general para no entrar tan profundo. A más detalles por 2 cosas. Una, para no amargarles el día a nuestras amigas y amigos, sino nada más de forma muy general, muy superficial.
por ese respeto también hacia las víctimas. Y número 2, para que tampoco no nos censuren, porque ya cuando se carga mucho de estos temas, luego la plataforma nos censura y ya no nos deja subir el video. Pero que la gente de verdad, Jorge, lo vea como una alerta de que esto sí pasa y le puede pasar a tu hijo si no lo atiendes. Sí, claro. Así de sencillo. Pues muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti. Amigas y amigos, muchas gracias. Pon atención siempre en tus niñas, en tus niños. Es tu obligación. Y sobre todo, recuerda que cuando ya no estemos, porque estemos trascendiendo a otro plano espiritual, pues que te recuerden como una mamá, un papá amoroso, una abuelita, un abuelito, que siempre luchaste y protegiste a tu hijo o ya después a tu nieto o a tu nieta, y serás recordado con mucho cariño y mucho amor. Nos vemos la próxima. Bye.